A ver, ¿qué es lo que convierte una simple promesa en algo real, algo que se puede exigir? Hoy vamos a explorar una idea bastante radical, ¿eh? Una que dice que la base de un acuerdo de verdad no es la confianza, y ni siquiera la ley como la pensamos, sino la propiedad. Así es, la propiedad en sí misma. Vamos a ver de qué se trata esto. Ok, pensemos en este escenario. Alguien promete ir a la boda de su hermana y al final no aparece. Bueno, sí, mal ahí, decepciona a todo el mundo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si esa misma persona promete vender su auto, agarra la plata y nunca entrega las llaves? ¿Es lo mismo? Bueno, según la teoría que vamos a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esa diferencia es la clave de todo. Para poder entender los contratos desde este ángulo, tenemos que hacer algo, olvidarnos un ratito de la moralidad, de si alguien es buena o mala persona. El punto de partida aquí es mucho más básico, más fundamental. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para no terminar a los golpes por las mismas cosas si vivimos en un mundo donde, seamos honestos, no hay suficiente para todos? Y es justo ahí donde entra la solución más elemental de todas: las reglas de propiedad. Su único trabajo, su único propósito es dibujar líneas claras en la arena. Esto es de una persona, esto es de otra. Simple. Porque sin esas líneas, la convivencia pacífica sería, bueno, casi imposible. Siempre existiría la duda de quién tiene derecho a usar qué cosa. Ok, entonces, si ya estamos de acuerdo con la idea de que podemos ser dueños de cosas, el siguiente paso es bastante lógico: aplicar ese mismo principio a nosotros mismos. Cada persona es dueña de su propio cuerpo, tan simple como eso. Y de ahí nace el famoso principio de no agresión, que dice que si uno es dueño de sí mismo, entonces nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a iniciar la fuerza contra su cuerpo o sus propiedades. Podríamos decir que es como la regla de oro de toda esta filosofía. Y ojo, aquí viene una distinción que es crucial. Defenderse no es lo mismo que agredir, para nada. O por ejemplo, recuperar algo que fue robado no es iniciar la violencia. Según este principio, la fuerza solo, y digo solo, es legítima cuando es una respuesta. El primer golpe, digamos, ya sea a una persona o a lo que le pertenece, eso es siempre lo que se considera injustificado. Bueno, con esas bases ya puestas, ahora sí, llegamos al corazón de la teoría. Y aquí hay que cambiar el chip. Olvidémonos de las promesas, de las buenas intenciones, de las palabras bonitas. Un contrato que de verdad se puede hacer cumplir, según esta forma de verlo, no se trata de lo que se dijo, se trata del movimiento real, físico, tangible, de los títulos de propiedad. Este ejemplo lo deja clarísimo. A ver, por un lado tenemos a Bob. No va a la boda. Rompe una promesa, sí, una promesa social. Queda mal, pero no le quitó nada a nadie. Ahora miremos a Charlie. Él agarra el dinero y se queda con el sombrero. Ahí la cosa cambia. Charlie ahora tiene en su poder algo que ya no le pertenece. El título de propiedad de esos $3 ya se había transferido. Por eso, lo que hizo no es simplemente romper una promesa. No, es un robo. Entonces, para resumirlo en una regla súper simple, un contrato solo se puede hacer cumplir legalmente si romperlo es básicamente lo mismo que robar. O sea, si al final de la historia una persona termina con algo que según el acuerdo ya es de otra, bueno, ahí sí se justifica tomar acción para recuperarlo. Así de claro. Bien, la teoría suena bastante clara, ¿no? Pero como siempre, la pregunta es, ¿y esto cómo se ve en el mundo real? ¿Cómo funciona en la práctica? Pues vamos a eso. Vamos a aplicar esta idea a situaciones de todos los días, empezando por algo como un préstamo y llegando a casos, bueno, un poco más complicados. Miren, un préstamo es el ejemplo perfecto. Funciona así. El acreedor, digamos el banco, transfiere el título del dinero hoy. A cambio, el deudor se compromete a transferirle, en el futuro, el título de una cantidad mayor de dinero. ¿El problema? Pues el futuro es incierto, ¿verdad? Por eso mismo existen las garantías, como una hipoteca. Si la persona no puede pagar, el banco no la está castigando al quitarle la casa. No, simplemente está ejecutando una transferencia de título que ya estaba pactada bajo esa condición desde el día 1. Pensemos un momento en esta frase. Si estamos de acuerdo en que tomar algo sin consentimiento es robar, ¿qué pasa cuando ese consentimiento se consigue con un engaño? Cuando te mienten. Bueno, eso nos lleva de cabeza al tema del fraude. Y según esta teoría, el fraude no es solo una mentirita. Es una forma muy, pero muy sofisticada de robo. Esta tabla lo explica de maravilla. El trato era simple: se transfiere el título de los $5 a condición de que se reciban manzanas que se puedan comer. Si en vez de eso se reciben manzanas de madera, ¿qué pasó?
Pues que la condición principal nunca se cumplió. Y eso significa que el título de esos $5 en realidad nunca cambió de manos. El vendedor tiene el dinero sí, pero no tiene ningún derecho a tenerlo. Y eso es robo por fraude. Y esto nos lleva a una regla que es de puro sentido común. Nadie puede vender lo que no tiene. Es así de simple. Es lógicamente imposible que alguien transfiera un título de propiedad que nunca le perteneció. Por ejemplo, si alguien intente vender un reloj robado, ese contrato no vale nada. Es papel mojado desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque el verdadero dueño sigue siendo la persona a la que se lo robaron. Ok, hasta ahora, todo bien. Pero ahora, prepárense, porque vamos a explorar las implicaciones más radicales de esta teoría. Vamos a llevar esta lógica hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, y la vamos a aplicar a dos temas gigantes. Primero, si una persona puede venderse a sí misma como esclava. Y segundo, si el famoso contrato social en el que se basan los estados es en realidad un contrato válido. Aquí nos topamos con un concepto filosófico clave: la inalienabilidad. A ver, ¿qué significa esto? La teoría dice que hay una cosa, solo una, que es imposible de transferir: el control sobre la propia voluntad. Uno puede entregar las llaves de su auto, el título de su casa, pero es imposible entregarle a otra persona el control directo sobre los propios pensamientos y acciones. Ese vínculo es intransferible. Y la conclusión que se saca de esto es tan simple como demoledora. Si es imposible transferir el título de propiedad sobre la propia voluntad, entonces cualquier contrato de esclavitud voluntaria es, lógicamente, imposible. No tiene validez. Es nulo desde el segundo en que se firma, porque está intentando vender algo que, por su naturaleza, simplemente no se puede vender. Y finalmente, la teoría usa esta misma lupa para analizar el contrato social. El argumento es más o menos así. Si el Estado se financia con impuestos, y este marco define los impuestos como una apropiación no consentida de propiedad, o sea, robo, entonces todos los servicios que el Estado ofrece están financiados con bienes robados. Y como ya vimos, es imposible hacer un contrato válido con propiedad robada. Por lo tanto, la conclusión desde este punto de vista es que el contrato social no es válido. Bueno, hemos hecho un viaje bastante intenso, ¿no? Desde la idea más básica de propiedad hasta cuestionar la legitimidad del Estado. Así que ahora vamos a resumir todo esto en los puntos clave, en las ideas centrales, de esta forma de entender los acuerdos. A ver, aquí están los pilares de todo esto. Punto 1, lo que realmente importa es la transferencia de títulos de propiedad, no las promesas o las buenas intenciones. Punto 2, si se rompe un contrato y alguien se queda con la propiedad de otro, eso se llama robo. Punto 3, cualquier acuerdo sobre el futuro, por definición, siempre va a tener un riesgo. Y punto 4, que quizá es el más potente, nadie puede transferir el título de algo que no le pertenece, y eso incluye el propio cuerpo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para el mundo en que vivimos hoy. A ver, esta teoría se pensó y se construyó sobre la idea de propiedad física, de cosas que se pueden tocar. Pero, ¿cómo aplicamos esto a nuestro mundo lleno de datos, de ideas, de identidades digitales? ¿Qué significa realmente ser dueño de nuestra información personal? ¿Acaso transferimos el título de esa información cada vez que aceptamos los términos y condiciones de una app? La verdad es que la naturaleza de la propiedad está en plena transformación, y quizás, solo quizás, nuestras ideas sobre los acuerdos también necesiten una actualización.